ese tema de inteligencia, pero lo trataremos de hacer lo más corto posible y posteriormente vamos a empezar ya con la otra actividad que sea participativa, ¿no? Voy aclarando que he estado observando desde, sí, pues, casi de mediodía, se han estado incorporando sus trabajos, ¿no? Ahí al archivo. Bueno, lo que sí me gustaría adelantar es que aquí tengo ya una lista de los alumnos que lo han ingresado inicialmente, ¿no? O sea, con anticipación, se podría decir, ¿no? De todas maneras, hace un trabajo, o sea, una participación, obviamente, inicialmente libre, ¿no? O sea, y si no hubiera, bueno, vamos a ir llamando, pues, nombre por nombre, ¿no? Aquí tengo la lista de alumnos, son 55 en total. Y esperemos pues que la actividad sea fructífera. Mira, voy adelantando los trabajos que ahorita sí, muy interesantes, yo diría puntuales, pues, ¿no? Y tratando siempre de escribir conceptos relacionados con la materia, ¿no? O con el curso. Eso es importante, ¿no? Y más bien la aclaración es que los temas ya que corresponden a trastornos mentales como tal, esto lo vamos a hacer ya en el curso de psiquiatría, ¿no? Que es, ahorita estamos, no se olviden, en el curso de psicopatología. Muy bien, entonces vamos a empezar lo que es la psicopatología de la inteligencia. Si conceptualizamos, diríamos algo así, ¿no? Que es la facultad personal de adaptarse a nuevas experiencias, ¿no? Utilizando, o sea, adecuadamente estas pautas del pensar, ¿no? Esto lo dice William Ster. El otro, Lippmann, dice lo siguiente, ¿no? Es la facultad de captar objetivamente ciertos contenidos dados y elaborados con sujeción a determinadas metas. Bueno, Weisler dice que la inteligencia es compuesta, ¿no? O sea, porque la investigación reciente ha podido aislar una serie de factores de la inteligencia que son independientes. Muy bien. Yo lo pongo de antemano porque en sí este tema de inteligencia en realidad sigue siendo complejo, pues, ¿no? Es más, anterior nomenclatura que se utiliza actualmente, incluso ya la oficial, o sea, porque si vamos a hablar de inteligencia, buscamos una normalidad, generalmente antes lo relacionábamos con el retraso mental, ¿no? Ahora esto ha cambiado y es lo que se denomina discapacidad intelectual, ¿no? ¿Qué más? También decir que el estudio de la discusión sobre la psicopatología de la inteligencia, como decía, no es muy compleja, pues, ¿no? Incluso en la actualidad como que ya está yendo en desuso, ¿no? O sea, y esto gracias al avance de las neurociencias, diríamos, ¿no? En general. Entonces, tradicionalmente es como una medida global del funcionamiento cognitivo, ¿no? Del individuo. Si vamos a un poco averiguar lo correlato ya lo que es la explicación biológica de la inteligencia, existen pues, ¿no? Ya aportaciones científicas y de bases biológicas. ¿Qué más lo relacionan con, dicen que provendría uno es de la, que viene, perdón, proviene, ¿no? Uno de la genética y de la neuroimagen. En general, se podría decir, ¿no? Que esta también sí se relaciona todavía con una explicación a la heredabilidad, o sea, que la inteligencia parece que podría ser alta, ¿no? O sea, no es heredable.
por menos decir, ¿no? Las personas con puntuaciones altas en pruebas de inteligencia presentan por lo general, esa es la otra hipótesis, que tienen un mayor volumen cerebral, ¿no? O sea, las contribuciones de la genética son dos, la genética conductual y la genética molecular, ¿no? Se ha hecho estudios funcionales a nivel de la corteza prefrontal lateral, donde ha sido identificada, dice, por algunos autores como una región clave, ¿no? Cuya activación podría explicar las diferencias de la inteligencia en general, ¿no? Bueno, y si nos vamos al hecho mismo, ¿no? O sea, de evaluar, o sea, la capacidad o el nivel intelectual, no sé, entre comillas, nos vamos pues a esto, es Binet, ¿no? El que hace los primeros aportes para un poco hacer, catalogar, por menos decir, ¿no? A una persona, su nivel intelectual, así entre comillas, ¿no? Él hacía ya él hace una comparación cronológica, ¿no? O sea, de la edad mental. En este caso puede ser en niños, en adolescentes, en adultos y así sucesivamente, ¿no? Él utiliza un test, una prueba que toma estas características, bueno, estas premisas como son cómo se llegó a esto, ¿no? Se preguntas representativas, o sea, dependiendo, ¿no? Niños de diferentes edades, obtener respuestas que sean genuinas, ¿no? Y una escala definitiva es una prueba, ¿no? Generalmente por grupos etarios, o sea, para cada edad, ¿no? Y es así que hablamos, pues, del coeficiente intelectual, ¿no? Que nos informa, dice, la desviación del sujeto en relación a su grupo de referencia, o bien hacia arriba o bien hacia abajo, ¿no? El criterio del funcionamiento intelectual, existe un valor de corte que es una puntuación, ¿no? En este caso es cuando se es igual a 70, inferior. Entonces, aquí ya podemos hablar de niveles y gravedad del retraso mental. Pues eso es lo que normalmente se decía antes, ¿no? Pero bueno, o también lo pueden decir de la deficiencia o discapacidad intelectual, ¿no? Según el DSM y el CIE-10, todavía se puede más o menos catalogar de esta forma, ¿no? Un retraso mental leve puntuaría entre 50 y 55 y 70, 50 a 69, ¿no? Y el moderado entre 35 a 40, 50 a 55 y 35 a 49. Y como ven, el retraso mental grave es mucho más bajo, ¿no? Entre 20 a 25, 35 a 40 y 20 a 34. Y también existe un retraso mental profundo que sea menos de 20, ¿no? Aquí tenemos, a ver, más o menos para tener una idea, ¿no? ¿Cuál es la característica principal, especialmente empezando, ¿no? Por el retraso mental leve. Aquí dice la adquisición del lenguaje y comunicación resulta un poco más lenta, pero la gran mayoría alcanzan capacidades de expresarse en la vida cotidiana, de mantener incluso una conversación y ser abordados en la entrevista clínica. O sea, por menos decir, son casi normales, ¿no? Y en general muy funcionales, o sea, hacen su labor cotidiana, obviamente, con ciertas limitaciones. Luego tenemos el retraso mental moderado, de dominio, aquí ya es más limitado, ¿no? Y la competencia es variable, especialmente ya en la comunicación, que aquí generalmente en los primeros años, ¿no? Aquí ya existe un desarrollo que es más lento, ¿no? Se dice que puede tomar parte generalmente en conversaciones sencillas y más para sus necesidades prácticas, ¿no? Bueno, acá hay ya una cierta limitación, ¿no? Como ustedes ven. O sea, bueno, en general sí son relativamente funcionales,
pero sí se evidencia cierta limitación, ¿no? Contrariamente, el retraso mental grave, las habilidades comunicativas y verbales están ya reducidas, ¿no? Con frases incluso utilizan palabras muy aisladas, un lenguaje gestual asociado a determinadas circunstancias y son mucho más concretos, se podría decir, ¿no? Luego tenemos el retraso mental profundo. Aquí ya solamente se esbozan pues, formas muy rudimentarias, ¿no? De comunicación no verbal, o bien palabras aisladas e inconexas, ¿no? Si hablamos de la psicopatología de la inteligencia, bueno, este término ahí se ha ido empleando para nombrar la condición clínica, ¿no? Hoy se denomina, bueno, todavía se sigue hablando, ¿no? Como retraso mental, a pesar de que serían los términos de discapacidad intelectual y el trastorno del desarrollo intelectual, los más apropiados, ¿no? Entonces, esto obviamente ha ido evolucionando, especialmente el concepto, ¿no? Se define desde este modelo, ¿no? El déficit procediendo de diversas etiologías orgánicas en común, el hecho de cursar con un déficit que muchas veces es irreversible en la actividad mental superior, ¿no? Para este caso, no, pues, cursa, ¿no? Con déficit irreversible, perdón, ¿no? Este cambio de nomenclatura a discapacidad intelectual es a partir del año 2010, ¿no? Se plantea un nuevo modelo desde una perspectiva socioecológica y multidimensional. El término de retraso mental queda totalmente eliminado. Criterios diagnósticos que definen la discapacidad intelectual son tres, generalmente, ¿no? Uno es las limitaciones en el funcionamiento intelectual, limitaciones significativas en la conducta adaptativa, ¿no? Este término es muy importante, ¿no? Y edad de inicio generalmente antes de los 18 años. Si hablamos ya como tal de discapacidad intelectual o trastorno del desarrollo intelectual, generalmente comienza durante el periodo de desarrollo, ¿no? Y incluye aquí a limitaciones, especialmente en el funcionamiento intelectual, ¿no? Como también en el comportamiento adaptativo. Entonces, estos dos conceptos son importantes, ¿no? Porque al fin, de repente, yo digo, ¿no? Estos conceptos son totalmente válidos, especialmente ya cuando ejerzan su carrera, ¿no? Profesional. Por ejemplo, a muchos seguramente la idea les va a tocar asumir funciones como un certificador nacional, por ejemplo, de discapacidad. Y este tema de adaptativo es importante porque o sea, cuando un usuario tiene un tipo de discapacidad, se lo tiene que catalogar, pues, ¿no? Si es leve, moderado o severo. O sea, ahí vamos al tema de funcionalidad, ¿no? O sea, si es realmente funcional o no es funcional. Asumiendo, ¿no? Que tenga un deterioro en su estado intelectual o discapacidad intelectual, eso nos va a ayudar bastante, ¿no? Un ejemplo o una usuaria que vive en el campo, por ejemplo, ¿no? Y de repente lo evaluamos y consideramos que sí tiene pues un déficit intelectual, pero ¿cómo vamos a saber si es leve o moderado, por ejemplo? A veces una simple pregunta nos ayuda bastante, ¿no? A veces yo, por ejemplo, les digo, si pastea la oveja, cocina, así todo, y si te dicen que sí hace esto, bueno, pues ya el tema no va tan orientado o sea, no es que esté perdiendo funcionalidad, ¿no? Y si le dice, por ejemplo, que no hace nada, solo está en su cuarto, camina para allá, y todo hace a órdenes. ¿Sí? Tengo que obligarle para que se hace, tengo que obligarle para que tome su alimento. Cosas así, temas más complejos, ya no, como que sí habría un deterioro, ¿no? Entonces, por eso que es importante, estos conceptos también, ¿no? Nos ayudan bastante.
Decir que la deficiencia en las funciones intelectuales como la resolución de problemas, la planificación, el razonamiento, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico, el aprendizaje a través de la experiencia confirmados mediante la evaluación clínica y pruebas estandarizadas, ¿no? Muy bien. Luego, también las deficiencias, ¿no?, del comportamiento adaptativo que producen. Es lo que les comentaba, ¿no? Un fracaso en el cumplimiento de su desarrollo sociocultural, ¿no? Estamos hablando acá de autonomía personal, ¿no? Y la responsabilidad social. Es por menos decir, no, si es autónomo, es independiente. O sea, puede hacer las cosas por sí mismo o necesita ayuda. Cosas así, ¿no? O no puede hacer las cosas, definitivamente tiene que estar alguien a su lado. O sea, eso no, o sea, algo así, ¿no? El otro, el inicio de las deficiencias intelectuales y adaptativas durante el periodo de desarrollo. No olvidemos que puede ser desde la niñez o incluso mucho, ¿no?, desde el nacimiento, ¿no? O sea, que ha ido esto, o sea, evolucionando a un deterioro prácticamente, ¿no? O sea, según las limitaciones de la conducta adaptativa, conceptual, social y práctica, pueden ser, a ver, las conceptuales, tenemos el lenguaje receptivo, el lenguaje y escritura, el concepto de dinero, no se olvide, eso también es importante, ¿no? O sea, hay usuarios que no pueden ni reconocer un solo, como otros que sí. Autodirección. Y las sociales, esto de la responsabilidad, de la autoestima, credulidad, ingenuidad, y si sigue las reglas, ¿no?, o obedece las leyes, ¿no? Muy bien. Según las limitaciones de la conducta adaptativa, conceptual y social, pues en la práctica, ¿no? Estas actividades de la vida diaria. Es que les decía, ¿no? O sea, si este tema del aseo, el vestido, la comida y la movilidad y todo eso, ¿no? Actividades instrumentales de la vida, como es la preparación de la comida, el transporte, toma de, o sea, manejo del dinero, habilidades ocupacionales, y esto del entorno seguro también es importante, ¿no? Bueno, la precocidad y el retardo de la maduración se manifiesta a menudo en relación a un desenvolvimiento que a la postre no llega pues a muy alto, dice, ¿no? Pero también puede ser el preludio del resultado contrario. Generalmente se cree que 1 de cada 250 individuos, niños con un desarrollo intelectual precoz, pasan con el tiempo a la mediocridad, incluso viceversa, ¿no? Y la madurez intelectual tardía, los niños de precoz capacidad que luego comienzan a racionar vienen a ser por lo general hombres necios, mientras que los muchachos rudos, cuando niños, arguyen mayor ingenio y mayor edad, ¿no? Muy bien, entonces si vamos a la parte ya de anormalidades, ¿no? O sea, ya en psicopatología, podríamos mencionar, ¿no? O sea, las comorbilidades, ¿en qué situaciones o en qué personas podemos encontrar esto, ¿no? Personas con retraso mental grave y profundo, pues, ustedes saben, en general se asume que ya hay un componente orgánico, ¿no? O sea, por menos decir, un trastorno a nivel del sistema nervioso central. Incluso puede afectar áreas como es el lenguaje, sensoriales, motores, que dificultan las relaciones interpersonales, ¿no? El otro, las personas con retraso mental moderado, es que el que les decía más antes, ¿no? Por lo general, todavía siguen siendo muy funcionales, ¿no? Las personas con retraso mental leve, por menos decir, tienen una experiencia casi próxima a lo normal, ¿no? Se dice que las personas con retraso mental grave oscilarían entre un 3 al 6%, ¿no? También, si hablamos de comorbilidades, o sea, podemos relacionarlo, ¿no?, con trastornos mentales, especialmente relacionados, o sea, con la ansiedad, los miedos, las fobias, la ansiedad generalizada y la fobia social, ¿no? También
con lo que se denomina el trastorno generalizado del desarrollo, ¿no? Especialmente en el trastorno del espectro autista, ¿no? Ahora ya no se dice autismo, ¿no? Sino trastorno del espectro autista. Se cree que un 75 o 80% sí cursa, ¿no? Con una deficiencia o incapacidad intelectual. También se ha visto que niños que tienen déficit atencional e hiperactividad, el famoso TDEH, también cursarían, ¿no? Con un grado de déficit, ¿no? Intelectual. Y por último, ¿no? Si hablamos de trastornos orgánicos, generalmente siempre los relacionamos con la demencia, ¿no? Como ustedes saben, la demencia, especialmente la senil o el Alzheimer, pues estos trastornos orgánicos cerebrales neurodegenerativos, ¿no? O sea, no hay, es inexorable. Y se cree que hasta en un 65% pues, alteraciones graves, ¿no? Alteración, perdón, en su nivel intelectual, por menos decirlo. ¿No? O sea, muy bien. Inteligencia y cociente intelectual y esquizofrenia. O sea, la esquizofrenia, ustedes saben que es un trastorno mental, o sea, crónico. Se cree que en cierta forma sí, pues es neurodegenerativo, ¿no? Si fuera así, igual, bueno, no tiene cura, es inexorable, pero, o sea, la novedad es que no es parejo para todos, digo, sino siempre hay grandes diferencias, ¿no? De persona a persona, ¿no? Se cree que el deterioro cognitivo en la esquizofrenia es un marcador, ¿no? Hay un descenso general de la eficiencia mental en las condiciones terminales. Por eso que Pelín Bleuler, ellos mencionan, ¿no? Como una demencia precoz, incluso anteriormente, ¿no? Se decía eso, ¿no? Claro, actualmente se dice esquizofrenia. Por otro lado, este declive, que no es universal en la esquizofrenia, ocurre paralelo al curso, ¿no? De obteniéndose incluso declives. Eso es importante, ¿no? En algunos se ha visto que con un manejo clínico, o sea, un trabajo multidisciplinario, diríamos, ¿no? Y muchos, o sea, llegaron a mejorar, ¿no? Su condición clínica, incluso el tema cognitivo, ¿no? Entonces, eso quiere decir que los hallazgos más sólidos hasta la fecha identifican preferentemente los déficits atencionales como determinantes de la cascada posterior de los procesos cognitivos y adicionalmente como posible marcador de riesgo estable y de vulnerabilidad. Estamos hablando acá de la esquizofrenia, ¿no? Muy bien. Nuevamente, y en la demencia o en la vejez, aquí hay pues, un patrón ya de descenso mórbido, ¿no? Y la capacidad especialmente de razonamiento por encima de lo esperado. Es un declive fisiológico asociado generalmente a la edad avanzada, ¿no? Entonces, es de vuelta sin retroceder, pues es deteriorante, ¿no? El deterioro especialmente de la capacidad de razonamiento. Es el déficit en las habilidades psicomotoras, psicolingüísticas, cognitivas, básicamente percepción, y la capacidad de secuenciación y organización cognitiva, funciones ejecutivas. Entonces, terminamos esta disertación, o sea, diciendo que en la demencia senil, pues hay un grave deterioro de la memoria, ¿no? Fallas muy groseras, especialmente la comprensión del juicio y del lenguaje, y menoscabo de la actividad mental en todos los aspectos, ¿no? A esto suelen agregarse las falsas percepciones, pensamiento delusional y confusión mental, delirio y agitación y otros desórdenes psíquicos. Muy bien, terminamos esta parte. Vamos a hacer lo siguiente. No sé si están de acuerdo. Son las 4:38.
Creo que en 5 minutos podríamos empezar ya con la participación, o sea, ya ustedes van a disculpar, lo diré a título, pero usted, a ver, de preferencia, a ver, empezaremos pues con alumnos que presentaron, por menos decir, un poco temprano. Eh, lo tengo acá ya, incluso los datos. Y si están de acuerdo, ¿no? En 5 minutos empezamos. Obviamente va a ser, como ya les he comentado, si lo hacen 2 minutos, perfecto. Muy bien. Ya pues, un break de 5 minutos y empezamos. ¿Están de acuerdo, no? Listo.